al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, por favor. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Espero ya tenga delante de su vista este texto. Dice Isaías 53:1, a manera de pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu presencia. Gracias, muchas gracias en Cristo. Ahora vamos a recibir lo que tú ya tienes como enseñanza, como instrucción para seguir discipulando a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias. Te pedimos gracia para comprenderla y después llevarla a la práctica. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie Rompiendo Ataduras. Este es el segundo tema. Con signos de interrogación, esta conferencia lo he titulado ¿Crees? Te lo vuelvo a repetir el título o nombre de esta conferencia. Con signos de interrogación, esta conferencia se llama ¿Crees? Atienda esta verdad. El fundamento o lo más importante para obtener todo lo que promete Dios es creer o recibir sus mandamientos, para obrar o actuar en cada uno de los dichos de la boca de Dios. Repito, el fundamento o lo más importante para obtener todo lo que promete Dios es creer o recibir sus mandamientos, para obrar o actuar en cada uno de los dichos de la boca de Dios. Veámoslo en la Escritura para que su entendimiento, porque es muy importante que yo sé, iluminado por el Espíritu Santo y la palabra, le va a dar esa convicción que yo le dije al principio. Acompáñenme a Jeremías capítulo 42, versículos 1 al 6. Con este testimonio más bien, usted y yo vamos a comprender de una manera muy clara que lo más importante que un ser humano debe tomar en cuenta y poner en práctica para que Dios lo bendiga es creerle a Él. Jeremías 42, 1 al 6. Espero ya lo tenga delante de su vista. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. Dice así el versículo 1 y 2. Pero Johanán y Azarías, hijo de Osaías, vinieron a hablar conmigo, junto con los jefes militares y el pueblo. Desde el más viejo hasta el más joven, me dijeron: por favor, Jeremías, atiéndenos y pídele a Dios por todos nosotros. Tú bien sabes que antes éramos muchos, pero ahora solo quedamos muy pocos. Versículo 3. Pídele a Dios que nos diga a dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. Versículo 4. Yo les contesté, dice el profeta: está bien, voy a rogarle a Dios por ustedes, tal como me lo han pedido. Todo lo que Él me diga, se refiere a Dios, yo se lo diré a ustedes. No les voy a esconder nada. Versículos 5 y versículo 6. Ellos me prometieron, ¿quiénes? Los que fueron con Jeremías a pedirle que orara a Dios por ellos. Dice, ellos me prometieron, dice Jeremías, haremos todo lo que Dios nos mande hacer, nos guste o no nos guste. Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero de que cumpliremos nuestra promesa. Si le obedecemos, estamos seguros de que nos irá bien. Aquí sígame con cuidado. En los versículos 1 al 6, gente religiosa, de los pocos que quedaban de la tribu de Judá y que estaban muy cerca de Belén porque estaban huyendo del reino de Babilonia, se acercaron a Jeremías después de que habían ido por todos lados menos al Señor, para que Jeremías hiciera favor de que le preguntara a Dios por esta gente qué tenían que hacer. Entonces, el profeta Jeremías era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, era alguien que no importaba si las personas obedecían o no obedecían, él hacía su trabajo de profeta o de servidor de Dios. Y entonces, de esta manera,
el profeta les dijo, claro que sí, claro, yo voy y preguntaré al Señor cuáles son sus planes, cuál es su consejo, qué es lo que tienen que hacer. Es decir, para que Dios les dé dirección, en pocas palabras. Antes de ir a lo que necesito ir para complementar esta parte de la conferencia, yo le animo a que usted y yo aprendamos juntos este principio. ¿Cuál? El siguiente: cuando nuestro amén o asentimiento o disposición de someternos o así sea, son definiciones de la palabra amén. Repito, cuando nuestro amén es únicamente de labios, pero con corazón no sincero o falso, nunca pondremos por obra lo que un día nos comprometimos delante de Dios a hacer. ¿Por qué dije esto? Por lo que sigue. Jeremías 42, 7 al 16. Jeremías 42, 7 al 16. El tema, le recuerdo, es ¿crees? Jeremías capítulo 42, versículos 7 al 16. Y dice, aconteció que al cabo de 10 días, ¿vino qué? Palabra de Jehová a Jeremías, es decir, vino la respuesta de la oración de Jeremías a Dios. Dice el versículo que sigue, el versículo 8, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Les dice muy claramente el profeta a ellos, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Vea lo que dice el versículo 10, sígame con cuidado. Dice, si os quedareis ¿qué? Quietos. ¿Qué quiere decir os quedareis quietos? Pues no se muevan de esta ciudad, porque ahí dice, si os quedareis quietos en esta tierra. Aquí Dios le está diciendo a esta gente a través del profeta, dice, si se quedan en esta tierra, ¿cuál? Donde estaban viviendo ahorita los de Judá. Dice, os edificaré. Aquí edificaré quiere decir, los voy a levantar. Y enseguida les dice Dios a ellos, y no os destruiré. Es decir, no los voy a aniquilar, no los voy a arruinar. Enseguida les dice, os plantaré, es decir, los voy a firmar. Y no os arrancaré, es decir, no los voy a quitar. Vea lo que dice el Señor a esta gente, porque estoy arrepentido, es decir, ya no voy a hacer lo que pensaba hacer. Estoy arrepentido del mal que os he hecho. Enseguida les dice en el versículo 11, no temáis, es decir, no tengan miedo, no se acobarden de la presencia o persona del rey de Babilonia, del cual tenéis miedo. Aquí dice temor. No temáis, les puede decir, no tengan miedo de su presencia o persona, ha dicho Jehová. Enseguida les dice en el versículo 11 a esta gente, porque con vosotros estoy, ¿para qué? Salvaros y libraros de su mano. ¿Qué es salvaros? Salvaros es rescatarlos, ayudarlos, guardarlos. ¿Y qué dice más? Librarlos. Aquí quiere decir defenderlos. ¿De qué? De su mano. ¿Qué quiere decir mano aquí? De su dominio, de su poder. Sígame con atención por favor el versículo 12 de Isaías 42. Les da una promesa más Dios a esta gente. Dice, y tendré de vosotros misericordia. ¿Y él? ¿Quién es él? El rey de Babilonia. Tendrá misericordia de vosotros y os hará ¿qué? Regresar a vuestra tierra, es decir, regresarán a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Proverbios 21.1, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, dice que el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Entonces, Dios les da aquí, en estos textos que les expliqué un poquito más, del versículo 10 al 12, ¿qué le da a esta gente de Judá? Promesas, grandes promesas, pero a la vez les da grandes exhortaciones y a la vez advertencias en el supuesto de que no obedecieran a lo que Dios les estaba diciendo a través de Jeremías, porque dice Jeremías 42:13, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, es decir, donde estaban viviendo actualmente,
no obedeciendo así que a la voz de Jehová vuestro Dios, es decir, a la dirección, al consejo que les estaba dando, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, es decir, ahí no vamos a tener problemas, ni oiremos sonido de trompeta, es decir, ahí vienen los soldados, ni padeceremos hambre porque por la escasez. Y dice, y allá moraremos. Versículo 15, ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, versículo 16, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. La conferencia se llama ¿crees? ¿Por qué? Bien sencillo, porque Dios les estaba diciendo claramente a esta gente: yo te digo, no te vayas de esta tierra. Yo te digo, en esta tierra te voy a firmar, aquí te voy a prosperar, aquí te voy a dar todo. ¿Para qué te vas de aquí? Mucha gente se va de su lugar de origen porque dice, es que aquí no se gana la suficiente. Y ya vi me llegó a mi teléfono un WhatsApp que dice que en Canadá están pagando 50,000 pesos al mes. Mejor me voy a Canadá. Adiós, Ocotlán, aquí no se puede vivir. Yo quiero decirte, el Dios de Canadá es el Dios de Ocotlán. Aprovechando esta parte de la enseñanza, por hablar de cuestiones así muy terrenales, pero cualquier otra cosa. Entonces, Dios le hizo ver a esta gente religiosa que Dios ya sabía que su amén o su disposición a someterse solo era de labios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de esto, iglesia. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Dios conocía el corazón de esta gente. Sabía que solo estaba pidiendo dirección de parte de Dios, esperando que Dios dijera, bueno, váyanse a Egipto. Pero Dios dijo, no, quédense aquí. Bueno, después de todo este comentario que hice, de todo lo que ya leímos y les expliqué, ahora veamos cuál fue la decisión de este grupo de judíos. En Jeremías capítulo 43, versículos 1 al 7. Jeremías capítulo 43, versículos 1 al 7. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice en esta versión, verso 1, yo le comuniqué al pueblo todo lo que Dios me había dicho. Ya lo leímos, versículo 2. Pero Azarías y Johanán y otras personas muy creídas, dice esta versión, o muy orgullosas, me contestaron, Jeremías, tú nos dices que nos vayamos a vivir a Egipto, pero Dios no te mandó a decirnos eso. Ahí póngame atención. Vea, cuando no es lo que dice Dios, sino lo que yo quiero. Sigo leyendo. Eres un mentiroso. Sí, a veces así nos dicen a los siervos de Dios. Jeremías 43:3. Seguro que fue Baruch. ¿Quién era Baruch? El secretario de Jeremías, el que te puso en contra nuestra. Lo que él quiere es, aquí sígame con atención, que caigamos en poder de los babilonios, para que nos lleven prisioneros y nos maten. Verso 4. Y todos desobedecieron a Dios, ni Johanán, ni los jefes militares, ni el resto de la gente se quedaron a vivir en Judá. Verso 5. Al contrario, se llevaron a todos los que habían vuelto de otras naciones. Versos 6 y 7, se llevaron a hombres, mujeres y niños, y también a las hijas del rey. A toda esa gente Nebuzaradán la había puesto bajo el cuidado de Gedalías. A todos, dice Jeremías, nos llevaron a Egipto, porque también se lo llevaron a él, incluyendo a mi secretario Baruch y a mí. Y nos quedamos en la ciudad de Tafnes, era una ciudad muy famosa de Egipto, muy rica. Ahí los llevaron. Pregunta, de acuerdo a la conferencia, los religiosos de Judá, ¿por qué cree que tomaron esta decisión? Le respondo, principalmente o en primer lugar, esta gente religiosa de Judá tomó esta decisión por lo siguiente, porque no estaban convencidos de que el dicho de Jeremías era la voluntad de Dios. La razón de que estos religiosos decidieron irse a Egipto en vez de quedarse donde estaban viviendo es porque no estaban
convencidos de que el dicho de Jeremías era la voluntad de Dios. Está por demás que yo pregunte, ¿Jeremías era un verdadero profeta? Está por demás que yo pregunte. Bueno, aquí está el punto a tratar con usted y con su servidor. Cuando algo diga Dios, así sea a través de un servidor, una servidora de Él, cuando algo diga Dios, tú y yo lo que tenemos que hacer es creerle. Aunque no nos guste lo que Dios a través de un servidor o servidora, y se supone, se está apoyando con la Biblia, aunque no nos guste lo que nos digan, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Aceptarlo y hacerlo. Porque ahí está el punto. Me acuerdo hace muchos años, en otra ciudad, no voy a decir dónde, se acercó conmigo una mujer y me dijo, oye Arturo, aconséjame como si fueras mi papá. Y yo le dije, ¿cómo que como si fuera tu papá? Sí, es que mira, fulano de tal me pretende y quiero que me aconseje si me conviene para casarme con él. Y yo le dije, ¿quién es? Ah, pues es un joven que conocí en la secundaria y fíjate que hace unos días fui a un lugar, al lugar donde ella vivía, esta jovencita. Dice, fui al lugar y ¿qué crees? Que me lo encontré en una taquería de mi pueblo. Y entonces estábamos comiendo, yo comiendo mis tacos, yo ni viendo al hombre, pero el hombre me dijo, ¿eres fulana, verdad? Y yo le dije, sí, ¿quién eres? Pues fulano, acuérdate, cuando éramos niños tú y yo íbamos a la misma escuela primaria, pero ya cuando estudiaste la secundaria te fuiste a Guadalajara y yo ya me fui a Estados Unidos, pero acabo de regresar. Y que me hace la pregunta, Arturo, ¿cuál pregunta? ¿Sigues de soltera? Sí. Y él me dijo, yo también. Y le dijo, oye, ¿podemos salir juntos para platicar? Y él dijo, sí. Bueno, el asunto es que terminaron comprometiéndose para casarse. Y me dice, ¿cómo ves si me caso con él? Y le dije, primer pregunta, ¿es cristiano? Pues dice que sí. Ah, no, espérame. No, es que eso de que dice que sí, no, pues cualquiera. Me salen con el cuento de que no va a ninguna iglesia, pero lee la Biblia. Ay, por favor, no es cristiano. Pero bueno, como ella andaba desesperada por marido, ¿qué cree que hizo? Aquí en México dejó una empresa que le generaba algunos millones de pesos para casarse con ese hombre que después me dijo que estaba mega endeudado en la ciudad donde él vivía en Estados Unidos. Ya mejor no le platico el resto de la historia. Mujeres, varones, en cualquier asunto, en cualquier cosa, cuando Dios diga esto es así, por favor, creámoslo y hagámoslo, aunque no nos guste. Pero es la única manera. Como tú y yo, ¿qué le prometió a estos religiosos? ¿Qué no les dijo que los iba a salvar? Y aquí salvar significa rescatar, ayudar y guardar o cuidar. Cuando tú y yo hacemos lo que dice Dios, Él nos rescata ¿de qué? De una mala decisión, de una mala acción y desde luego de consecuencias. Pero también Él nos ayuda. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, Él nos ayuda. Si es en lo económico, si es en la salud, en cualquier aspecto, pero también nos cuida. Créame, a cualquier costo, a cualquier precio, lo que sea. Aunque nuestra naturaleza caída esté ahí batallando y que diga, no aceptes, imponte a ella y dile, no, yo voy a hacer lo que dice Dios. Aprendamos juntos este principio, amigos, iglesia, aprendamos este principio. La fe es un acto o actos de entrega voluntaria del ser humano a la voluntad de Dios. Se lo vuelvo a decir, la fe es un acto o actos, porque son muchas acciones que a veces en un solo día hacemos. Lo repito, la fe es un acto o actos de entrega voluntaria del ser humano a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, lo que Dios pida o pide, quien cree o cree en Él, lo hace. Lo vuelvo a decir, lo que Dios pida o lo que Dios pide, quien crea o cree en Él, lo hace. Desde luego, ayudado por la gracia de Él, que opera aquí
por el Espíritu Santo. Y se lo demuestro bíblicamente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Voy a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Y dice este texto en esta versión: de hecho, sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? No posible, no se puede. Agradar, ¿qué es agradar? Complacer a Dios. Enseguida dice aquí: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Todo ese remanente de Judá, que ya eran poquitos, decidieron irse a Egipto porque según ellos ahí no iba a haber guerra, según ellos ahí ya no iba a haber más conflictos, según ellos iban a tener abundante comida. Si siguiéramos leyendo los siguientes capítulos de Jeremías, si gusta lo puede hacer, lo que le voy a decir ahorita sí sucedió. Resulta que a Egipto llegaron los de Babilonia y se los llevaron. A ver cómo está eso. Por eso le estoy diciendo de manera práctica con la Escritura que tú y yo necesitamos siempre privilegiar ¿qué? La fe a Dios, incondicionalmente. Para nada necesitamos tú y yo oponernos a lo que Dios dice. Cuando nos oponemos a lo que Dios dice es cuando nos atraemos problemas. Por aplicar esta enseñanza y esta parte de la enseñanza a la familia. Por ejemplo, un esposo no ama a su esposa. Un esposo no se mantiene fiel. Un esposo no es responsable en todo lo que se comprometió delante de Dios y con su esposa cuando se casaron, si no cree a los mandamientos que Dios da a un esposo. Se lo vuelvo a decir. Un esposo no ama a su esposa. Un esposo no se mantiene fiel. Un esposo no es responsable en todas las cosas que dice la Biblia que le debe responder a su esposa. Atiéndame bien, por favor. Sí, es una oración condicional. No cree a los mandamientos que Dios da a un esposo. Por ejemplo, Colosenses 3:19. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Este mandamiento dice así: esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. Repito, Colosenses 3:19, Nueva Biblia Viva, dice: esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. ¿De dónde sale un esposo que no ama a su señora y la trata mal? Y se supone que es cristiano. ¿De dónde? De alguien que no le cree a los mandamientos de Dios. O por ejemplo, Proverbios 5:15 al 18. Proverbios capítulo 5, versos 15 al 18. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice así: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Verso 16: guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. Verso 17: no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Verso 18: bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Un marido que no cree a este mandamiento de Dios, ¿cómo es ese esposo aunque asista a una iglesia cristiana? Infiel. O sea, viene a los servicios, a cualquier otra congregación, y resulta que aquí está la esposa y anda con otra o con otras, porque el infiel no le basta una. ¿Me estoy explicando? Vea la importancia de creerle a Dios. Lo estoy aplicando así, de una manera práctica, para todavía obtener más provecho de esta enseñanza. O por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, verso 33. 1 Corintios capítulo 7, verso 33. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: el casado, en cambio, tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposa. Un varón, un hombre, aunque esté en una iglesia cristiana, escuche este texto de 1 Corintios 7:33, que le dice claramente
que él tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas, de cómo agradar a su esposa, pero no le cree al mandamiento. ¿Qué hace con ese mandamiento? Pues simple y sencillamente no se apega a él. Están en el noviazgo y él ya le está diciendo a ella: vas a trabajar, porque la renta va a mi tía y tu tía. Tienes que chambear, para que pongas la mitad de la comida tú y yo. Tienes que chambear para que pagues el colegio. Espérame. De ahí la gran importancia de que un matrimonio, antes que se una, tiene que recibir una serie de enseñanzas, para que a través de esa serie de enseñanzas se le haga ver a él y a ella cómo es el matrimonio cristiano, cuáles son sus implicaciones de él y de ella cuando ya estén casados. Cuando no hay esa serie de enseñanzas, hay muchos problemas en esos matrimonios. O teniendo las enseñanzas, a pesar de las enseñanzas, hay varones, generalmente varones, que tienen este comportamiento. Hoy en día, créame, es terrible ver en muchas congregaciones cristianas, pero en muchas, divorcios, y eso no debe ser. Se supone que entre cristianos y cristianas ningún matrimonio debe divorciarse. Por ejemplo, si el esposo ama a su esposa, si el esposo la trata bien, si el esposo le es fiel, se guarda solo para ella, disfruta, goza de la relación matrimonial con ella. Si el esposo se ocupa de las responsabilidades terrenales, que se entiende comida, vestido, salud, en fin, de vez en cuando unas vacaciones, etcétera, etcétera, y hace su parte de agradar a su esposa, porque es un esposo creyente, es un esposo fiel a Dios. Pregunto, ¿en este matrimonio va a haber problemas? Pregunto, ¿va a haber problemas? Mi esposita y su servidor estamos por cumplir, por la gracia de Dios, 30 años de casados. Y yo le preguntaba anoche a mi esposa: gracias por soportar a cerca de 30 años. Y aproveché de una vez a hacer la pregunta del millón: ¿cómo soy como esposo? Y me quedó viendo así con una mirada tierna y me dijo: bien, mi vida, bien. Dije: pues gracias, Señor, gracias a ti. Créame, ser esposo no es nada fácil, se lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sigue la maldad, un montón de cosas bien feas. Pero cuando uno le cree a Dios, se apega a lo que dice la Escritura, y uno hace lo que dice Dios, como se los dije anteriormente con el testimonio de esta gente religiosa de Judá. Me guste o no me guste, Dios dice: haz esto, y hago eso. Me peleo con mi naturaleza caída, sí, pero hago lo que dice Dios. Ahora, lo que mencioné ahorita del esposo, en estos 3 textos, que hay muchos más mandamientos para el esposo, esto solamente es para ejemplificar, es para aplicar y ejemplificar esta enseñanza que se llama crees. Pero así como puse estos textos bíblicos para ilustrar esta parte de la conferencia, en cada aspecto de la vida, dependiendo de tus funciones particulares, seas soltero, seas casado, etcétera, etcétera, haz una aplicación de lo que estás escuchando ahorita con otros textos, desde luego. Y de esta manera te vas a dar cuenta que cuando no hay fe en Dios, cuando no hay fe hacia Dios, nada de lo que dice la Biblia en relación a los resultados que la Biblia ofrece son reales en tu vida, o son reales en mi vida, o son reales en la vida del que no obedece. Lo vuelvo a decir porque parece como que te confundí. En esta parte de la conferencia utilicé 3 textos, que hay muchos más, que son mandatos de Dios para el que es esposo, desde luego, hijo de Él, pero que tú y yo podemos aplicarlos en otros aspectos de la vida, de nuestras funciones particulares o actividades particulares, soltero, empleado, etcétera, etcétera, que los podemos aplicar para darnos cuenta si estamos creyendo en Dios.
Porque como te lo dije en la parte final de mi dicho, en esta parte, cuando no hay fe hacia Dios, nada de lo que dice la Biblia en relación a los resultados que ésta ofrece son reales en tu vida o en mi vida, sean en casa o en cualquier otro lugar. No son reales. Es que ahí dice Dios que si busco su reino y su justicia, Él me va a añadir todo y no tengo ni para un bolillo. Pregunta, ¿le estamos obedeciendo a Dios? ¿Le estamos obedeciendo a Dios? Porque yo quiero decirte una gran verdad. Cuando alguien está poniendo en práctica la búsqueda del reino o gobierno de Dios y su justicia, o que tú seas un varón, una mujer o yo, que practique equidad con todos. Tu varón, tu mujer tienes que ser equitativa contigo, pero también con el que está cerca, pero también con toda la sociedad. Eso quiere decir justicia ahí. Si estamos haciendo eso, lo que te promete Dios por el contexto de ese texto, que son las cosas materiales, Dios te las provee porque te las provee. Ay, pero con mi trabajo no me alcanza. Pues ahí está el asunto de las cosas de Dios. Las cosas de Dios, amada iglesia, son sobrenaturales, no son naturales. En otras palabras, Dios no te va a proveer solamente a través de tu empleo. Dios no te va a proveer solamente a través de tu profesión. Dios usa otros medios cuando estás buscando el reino de su justicia para proveerte lo que te haga falta. ¿Me di a entender? ¿Sí o no? Por la enseñanza. Amados, es muy importante sacarle el mayor provecho cada vez que vengamos a la congregación y a Dios le plazca darnos una enseñanza. Te pongo un ejemplo para ser todavía más explícito, más claro, o que me dé a entender mucho mejor. Busca conmigo de favor en tu Biblia el Salmo 128, los versículos 1 al 4. Salmo 128, versículos 1 al 4. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 128, 1 al 4, versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 1: qué feliz es el que teme al Señor. No te olvides de esa característica. Qué feliz es el que teme al Señor. Y después dice: todo el que sigue sus caminos. Versículo 2: gozarás del fruto de tu trabajo, lo que le dije anteriormente. Qué feliz y próspera serás. Versículo 3: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4: esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Qué dice el Salmo 128, 1 al 4? Dichoso el esposo, dichosa la esposa, dichosos los hijos, las hijas que le temen al Señor. Ahí está el secreto de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que pide Dios a un adolescente, a un joven, un adulto, gente de la tercera edad? ¿Qué es lo que pide Dios? Bien sencillo: temámosle. ¿Qué es temor? Respeto. Eso es temor. Respeto. Quien respeta, en una definición más práctica, lo que es respeto, se pone límites. Se apega a los límites de ¿quién? De Dios. Eso es todo. Y a partir de ahí viene todo lo que dice el Salmo 128, versículos 1 al 4. Porque aquí le dice Dios al varón que le teme a Él: gozarás o disfrutarás del fruto de tu trabajo. Tienes un negocio, tienes una profesión, tienes un empleo. Lo que hagas tú, lo que haga yo, ¿qué va a pasar con ello? Lo vamos a disfrutar. Te pregunto, ¿disfrutas tu trabajo? Tú contéstate. ¿Disfrutas tu empresa? Tú respóndete. ¿Disfrutas tu profesión, lo que te da? Respóndete. Para ayudarte más.
Cuando no hay eso, ay, tengo que ir a trabajar, ya son las 6 de la mañana otra vez, y otros a las 5 de la mañana, y otros, y estoy sufriendo. No estás disfrutando el trabajo. ¿Sabías que un secreto para no trabajar es disfrutar el trabajo? ¿Sí lo sabías? A mí me lo enseñaron hace años. A mí me dijeron, trabajo que no se disfruta, mejor salte. Porque estás trabajando a la fuerza. Estás trabajando porque no hay de otra. No, el trabajo que disfrutes, ahí quédate. Yo te doy un secreto. ¿Sabes quién da los trabajos que se disfrutan? Dios. Dios, pero hay que temerle. Y aquí hay más frutos o algo que nos dice que le estamos creyendo a Dios. Versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Sin ofender a nadie, pero ¿cómo está tu esposa? La esposa es la gloria del hombre, ¿lo sabías? Del marido. ¿Cómo está tu esposa? Hay pastores que me han dicho, para ver cómo está un matrimonio, dice el pastor, así lo he oído, de pastores así ya de un nivel espiritual muy alto, me han dicho, cuando yo quiero saber cómo está un esposo, un matrimonio, lo que hago yo es simplemente veo a la esposa. Y si la veo como ciruela pasa, digo, no, aquí está mal este matrimonio. Sin preguntar ni que me digan nada. Está toda acabadita, no. Este matrimonio está mal. Pregunto, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposa? El que teme a Dios la ama, la cuida, la respeta, la trata bien, la bendice de muchas maneras. Pero ahí dice también, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cómo están tus hijos? Tus hijas. ¿Están todos desnutridos? Y no estoy hablando de desnutridos de comida, ¿eh? No, desnutridos espiritualmente. Son irrespetuosos, no se someten, seguido te hablan de la escuela. Oiga, ya no sé qué hacer con su hija, ya no sé qué hacer con su hijo. A ti no te obedecen. Entonces también melindrosos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ahí hay un papá que no le teme a Dios. Donde hay un papá que le teme a Dios, ese papá está supervisando, está vigilando, está orientando, está animando a esos hijos. Hijos, aquí la Biblia dice esto. Hija, aquí la Biblia dice esto. Hijos, esto no, esto dice la Escritura. Papá está ahí, sin ofenderlos, sin cansarlos, pero los está orientando para que ellos ¿qué? Hagan el bien y les vaya bien. Entonces, tú y yo no debemos cuestionar a Dios cuando leemos Salmo 128, 1 al 4 y no vemos estos resultados que dice este Salmo. ¿En dónde? En nuestro hogar. No. Al contrario, decirle, Señor, perdóname. Porque mi hogar, mi familia debe estar como dice el Salmo 128, 1 al 4. Y así no está. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué no está? Porque ahí hay un esposo, hay una cabeza que no le ha creído a Dios. Continúo. ¿Qué necesita un esposo? ¿Qué necesita un padre de familia? Para que sea grandemente bendecido por el Señor. Se lo dije hace unos minutos atrás, se lo vuelvo a decir. Respetar a Dios y respetar sus mandamientos. Respetar a Dios y respetar sus mandamientos. Y esto se traduce, esposo y padre de familia, se traduce en vivencia constante de todos los preceptos de Dios. Repito, esto se traduce ¿qué? Lo que dije anteriormente, el respeto a Dios, el respeto a su voluntad, se traduce en vivencia constante de todos los preceptos de Dios. Aprendamos este principio juntos. Sin fe, nadie le obedece a Dios. Sin fe, nadie le obedece a Dios.
La fe es algo que te hace, que hace en ti y en mí que nos agarremos fuertemente de los mandamientos de Dios y caminemos con ellos. Casi cerrando la conferencia, retomo Isaías 53, versículo 1, para explicarte más profundamente lo que enseña este texto y que es la base de este mensaje y que es lo que dice todo este mensaje. Isaías 53, 1, aquí está haciendo esta pregunta el profeta al Señor y le dice, ¿quién? Es decir, una persona cualquiera, ha creído. La palabra creído quiere decir rendirse, ser firme o permanecer. En otras palabras, el profeta le dice al Señor, ¿quién se ha rendido? ¿Quién es firme? ¿Quién está permaneciendo? ¿Qué dice? A nuestro anuncio. Aquí anuncio quiere decir doctrina, doctrina. Y enseguida hace otra pregunta, ¿y sobre quién se ha qué? Manifestado. ¿Qué es manifestado? Revelar, mostrar. Manifestado, revelar, mostrar. ¿Qué dice enseguida el profeta? El brazo de Jehová. La palabra brazo, de un vocablo hebreo, quiere decir fuerza, poder y potencia. Fuerza, poder y potencia. Yo quiero decirte esto, Dios es el único que tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa en tu vida o en la mía. Te lo vuelvo a decir, Dios es el único que tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa en tu vida o en la mía. Así de sencillo. El punto es quién permanece en su doctrina. Pon la enseñanza o lo que gustes añadirle. Cuando un varón o una mujer permanece en la doctrina cristiana, entonces se va a mostrar, se va a revelar, se va a manifestar ¿qué? El poder de Dios. Y cuando se manifiesta el poder de Dios en una persona, sea un adolescente, un joven, de la edad que sea, no tenga recursos, tenga muchos recursos, cuando ahí se manifiesta el poder de Dios, ahí suceden maravillas. Ahí suceden cosas que te deja a ti o a mí sin palabras. Pero ¿cómo es que pudo? ¿Cómo es que están así? ¿Cómo es que puedo ver esto en esta familia, en este matrimonio, en este hombre, en esta mujer? Bien fácil, lo hizo Dios. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2? Que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Así dice, ¿no? Imagínate. El que te creó a ti, el que creó el universo, el que creó todos los planetas, todas las galaxias, los miles y de billones de estrellas o soles en todo el universo, Él entra a tu vida, Él viene a la mía y transforma todo. Escucha la siguiente verdad. Un cristiano, una cristiana genuino, para balancear esta parte de la enseñanza, un cristiano, una cristiana genuino no es perfecto. Con esto quiero decir que en algunas contadas ocasiones no le va a creer a Dios. Lo vuelvo a decir para balancear esta parte de la enseñanza por las definiciones y enseñanza que di Isaías 53:1. Un cristiano, una cristiana genuino, verdadero, no es perfecto. Es decir, no siempre está obedeciendo, para darme a entender, o no siempre está creyendo. Por eso les dije esto, no es perfecto. Con esto quiero decir que en algunas contadas ocasiones no le va a creer. No le va a creer. Pasa alguien a tu casa, oye, necesito comida, y tú le dices, no tengo, y si tienes. ¿Qué no la Biblia dice que le des al que te pida? Cuando tienes poder para hacerlo, es decir, cuando tienes capacidad para hacerlo, por poner un ejemplo así de la vida cotidiana. Otra verdad muy necesaria es cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios, es una pregunta, cuando el pueblo de Dios sabe que ha creído en Dios y en sus mandamientos, esa es una pregunta. Respuesta, cuando es probado o tentado. Dije, otra verdad muy necesaria, cuando el pueblo de Dios sabe que ha creído en Dios y sus mandamientos, respuesta, cuando es probado o tentado. ¿Qué es probado?
en lo que Dios nos pide hacer y está escrito en la Biblia. Eso es probado. En lo que Dios, ¿qué? Nos pide hacer y que está escrito en la Biblia, lo que sea. ¿Qué es ser tentado? Cuando estamos siendo seducidos a participar de actos ilícitos. ¿Cuándo qué? Cuando estamos siendo seducidos a participar de actos ilícitos. O que Dios en las Escrituras dice contundentemente, esto no lo hagas. Según tu respuesta, según mi respuesta, tú y yo ahí sabremos, pero ahora sí que totalmente, si tú y yo le creemos a Dios y a sus mandamientos. Un comentario final. En todo aquello donde no veamos lo que dice la Biblia, porque acuérdate que Dios tiene mandamientos, pero tiene promesas. En todo aquello que tú y yo no veamos las promesas de Dios en nuestra vida, seamos honestos con nosotros. Mujeres, sean honestas con ustedes mismas. Y ahí cuestiónense, ¿le he creído a Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios? Porque de ahí depende todo. Ahí depende todo. Concluyo. La serie se llama Rompiendo Ataduras. Le di la definición la semana pasada, solo se la recuerdo. Romper es hacer pedazos para detener que no continúe una condición o un proceso. En este caso, ¿crees o no crees? Atadura, sujeción que no permite entender, aceptar y hacer algo. Aquí tú y yo, quienes nos ven y escuchan por internet, necesitamos ser muy sinceros. ¿Para qué? Para buscar a Dios en este momento, para ir a Dios en este momento. Y si tú y yo no le hemos creído, yo no sé en qué áreas de tu vida, yo sí sé en qué áreas de mi vida, donde hay luchas, donde verdaderamente no ha habido obediencia. Si tú eres sincero, varón, si tú eres sincera, mujer, en este momento en oración necesitamos ir al Señor. Y si deseamos obedecerle, para decirle, Señor, yo reconozco, tú lo sabes, dile, pero yo reconozco que en estos aspectos, estas áreas de mi vida, no he creído. No he creído, porque repito, el creer es bien sencillo, saber si yo creo. Es entregarle mi voluntad, es un acto de entrega de la voluntad a la voluntad de Dios. Eso es todo. No hay más. Bien fácil. Entonces, si le parece bien, si está de acuerdo con su servidor, gusta ponerse de pie o donde está sentado. Y yo le animo, si gusta orar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Primero agradecerte por este mensaje que nos has dado este día aquí en casa. Porque es algo fundamental, es algo importante para nosotros. Porque de nuestra fe depende que obtengamos todo lo que tú nos has prometido en Cristo Jesús. De nuestra creencia o recibir o aceptación de lo que tú dices, depende. Señor, yo reconozco delante de ti que hay áreas, hay aspectos de mi vida donde me rebelo, donde no creo, donde no obedezco. ¿Quieres orar así? Dile a Él, dile a Dios. En el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que yo te he prometido muchas veces, yo me he comprometido muchas veces a hacer esto y aquello, pero cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, nuevamente vuelvo a ceder, nuevamente vuelvo a caer, Señor. Y Padre, aquí estoy, para eso es esta reunión, para romper, para hacer pedazos, para detener que ya no continúe esta condición en mi vida, para ya no estar más sujeto o sujeta a lo que no me permite aceptar
o no me permite actuar conforme a lo que tú me has hablado. Es por eso que vengo delante de ti con toda la honestidad, con toda la sinceridad, con toda la fe que hay en mí, a ti, porque solamente tú puedes hacer esta obra. Nadie más lo puede hacer. Nadie. Únicamente tú tienes el poder. Únicamente tú tienes la capacidad para crear en mí, como decía David, un corazón recto, un espíritu nuevo. Solamente tú puedes ayudarme, y es por eso que en este momento estoy delante de ti en el nombre de mi Señor Jesucristo, suplicándote, rogándote, por favor, para aceptar lo que dice tu palabra, solo lo que dice tu palabra, y con tu gracia que opera por el Espíritu Santo, vivir lo que dice tu palabra. Si usted tiene problemas físicos, si usted tiene enfermedad, Jesús ya se llevó esa enfermedad en su cuerpo, Isaías 53:4. Solamente crea, solamente reciba que en Cristo Jesús usted ya fue sanado. Y si es la voluntad de Dios que continúe con vida en esta tierra, créame, usted va a recibir un milagro hoy, en este momento. Por hablar de ese aspecto. Si usted vive con miedos, de eso predicaré después. Si usted vive con incertidumbre, si usted vive con inseguridad, de eso también predicaré en otra conferencia. Pero este sentir me ha puesto el Espíritu Santo en este momento. ¿Por qué? Porque todo radica en creer. Todo está en creer. Ahí está. Todo lo malo se va, todo lo bueno viene y se establece en nosotros. Pero es la fe. Tú y yo no lo podemos hacer, ni un pastor, ni nadie. En este momento yo estoy como tú, como oveja también, delante de mi Padre, delante de mi Dios, diciéndole: Señor, yo necesito creer aquí. Ayuda mi fe. No que Él te va a dar fe, no, tú ya crees, pero tú necesitas que ayude tu fe, que empodere tu fe. Todo el que es nacido de nuevo cree, así de sencillo, tiene fe, pero necesita que esa fe sea empoderada para que el mandamiento, el precepto, la promesa venga a tu vida o a la mía. Te damos muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias en Cristo por lo que nos has traído esta noche, pero también por la ministración, que eres tú el ministro, por lo que nos estás proveyendo en este momento. Algo que nosotros jamás lo podemos obtener por nosotros mismos, más que solamente por tu sola gracia, por cuanto nos amas y en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén.